Soy Freddy Alexander Molina Álvarez, coordinador artístico de la Corporación Fama. Corporación que está ubicada aquí, en esta bella comuna, Comuna 7 Robledo, de la ciudad de Medellín. Estaremos contando con ustedes una serie de historias emblemáticas y representativas de este bello sector. Historias como Club Pensilvania, un club de los años 50-55 que se hallaba aquí en este bello sector. Historias como La Playita, y conoceremos la mágica historia que envuelve este bello sitio de la Comuna 7. También conoceremos la historia del barrio Cucaracho, que tiene una historia de más de 120 años de historia, y conoceremos toda su historia. Hoy vamos a conocer la historia de La Playita. Sígame. Hola, de nuevo una vez con ustedes. Hoy estoy vestido a la ocasión, porque hoy vamos a conocer una historia fascinante, una historia casual, es netamente casual. También tiene que ver con baile, también tiene que ver con arte, también tiene que ver con una memoria muy linda que tuvo nuestra Comuna 7 Robledo. Y hoy vamos a contar la historia de La Playita. Obviamente para tener este conocimiento, contamos una vez más con nuestro amigo y nuestro maestro, porque ya es en el maestro de nosotros, al señor doctor Alberto Burgos Herrera. Doctor Alberto Burgos, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, todo muy bien, aquí dispuesto a conversar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Hoy tenemos una historia fascinante, también de primera mano, porque
también viviste la historia, porque también estuviste ahí, porque también fuiste parte de esta historia. Y vamos a contar la historia de La Playita. ¿Dónde quedaba La Playita, doctor? Bueno, con el saludo para todos ustedes, La Playita. Para hablar de La Playita yo tengo que empezar a hablar de La Cuchilla. La Cuchilla es un sector de Robledo que es una montañita que queda entre la quebrada La Iguaná y la quebrada La Corcovada. Entonces esa montañita arranca desde la calle 60 y no antes. Ahí no había ningún barrio. Era un camino. Por ahí pasaba la gente que venía, por ejemplo, de la América, de Belén, en fin, y que iban para San Pedro, para San Cristóbal, todo eso. Entonces, si dejaban el puente de la Iguaná y en lugar de pasar por Robledo, que había mucha gente, cogían el camino de la Cuchilla y salían a la carretera al mar. Entonces era un camino simplemente. Por allá en los años 40 y 50 ocurrió la época de la violencia. Bueno, la violencia en Colombia ahora es más, pero a esa la llaman la época de la violencia política. Y entonces mucha gente de los campos tuvo que emigrar a las ciudades. Y en el caso particular de Medellín, los campesinos que venían de Oriente llegaban, por ejemplo, a Buenos Aires, Aranjuez, a Enciso, por ahí. Los que venían del norte se quedaban en Bello, Copacabana, por ahí. Los en sitios pues ahí que tienen que ver con el sur del Valle de Aburrá, en Guayabal también muchos, pero los del occidente cuando llegaron y vieron a Medellín que les producía cierto espanto porque era una ciudad mucho más grande que cualquiera de esos pueblos. Entonces ellos se quedaron en Robledo. Y el sitio más barato para vivir en Robledo en ese entonces era La Cuchilla. Y por eso en esos dos sectores de Medellín, de Robledo, en La Cuchilla y el Pesebre, es donde más gente hay de Frontino, de Cañas Gordas, de Belmira, en fin, del occidente antioqueño. Y ellos vinieron y claro, habían sido sacados de sus tierras, vinieron sin nada y fueron levantando ranchitos, tanto en el Pesebre como en ese camino de la montañita. Y por eso se llama La Cuchilla, porque iba por todo el filo de la montañita. La gente piensa que era que allá eran cuchilleros. No, allá eran muy buenas personas. Lo que pasa es que el filo de la montañita servía de camino para salir a la carretera Doctor, al mar. doctor, y Entonces todavía, ellos al doctor, y lado, todavía tengo el placer de sí, conocer personas de este mismo barrio y de verdad que la calidad humana que hay en este barrio son, bueno, las personas que yo conozco son geniales. Entonces en ese tiempo había calidad, gente muy buena y ahora son, también. pero entonces, ¿cómo le parece que fueron haciendo ranchitos? No tenían otra cosa. Y entonces se fue formando un caserío. Pero ese caserío no tenía servicios públicos, no tenía ni agua, ni alcantarillado, ni luz eléctrica, ni nada. Eso fue hecho ahí así de alguna manera, de dar el caminito. Entonces empezaron a ir al municipio de Medellín para que les ayudaran a, pues, a hacer algo en el barrio, que necesitaban el agua, que necesitaban los servicios públicos. Y allá lo que hacían, como siempre, era caramelearlos. Les decían, sí, ya vamos a empezar, ya, pero nunca se empezaba. Y una vez les dijeron, bueno, hagamos una cosa,
las brechas para poner los tubos, el municipio pone los tubos y los conecta a todos ustedes. Y esa gente empezó a trabajar. En ese momento se volvieron muy cívicos y todos empezaron a trabajar y en sus horas libres iban allá a trabajar, a abrir las brechas y todo eso, y las abrieron todas. Y cuando fueron al municipio, allá se quedaron sorprendidos y no les la tubería y les pusieron alcantarillado y a la cuchilla llegó el agua y por ahí derecho le pusieron luz eléctrica. Y entonces la cuchilla se volvió otra cosa, pues muy distinto, ya con luz eléctrica y con los servicios y todo esto. Pero la cuchilla tenía dos entradas, una por encima por el descanso, por la calle 65 de Roma, 65 que se llamaba calle de los Limones, por allá había una entrada a la cuchilla. Y por debajo, por la 63, donde quedaba la tenería Ancla, era la otra entrada, pero eran dos caminitos por encima y por debajo. Pues no había, y los puentes, había dos puentes, o sea, unos puentecitos de madera que no toleraban sino que pasara la gente. Incluso uno de ellos fue un problema. Y ellos empezaron a abogar para que les hicieran un puente de verdad. Y abogaron, muchos de la cuchilla ya trabajaban en la tenería Ancla, que era ahí vecina a la cuchilla, ahí en la calle 63 de Robledo. Ahí quedó también alguna vez Primavera y otros sitios quedaron ahí, pero eso era la tenería Ancla de don José. Varios trabajadores de la tenería trabajaban ahí en Tenería Ancla, hablaron para que les ayudaran a hacer algún puente. Y la tenería, para no dañar una banca que tenía ahí, les colaboró para que ellos mismos o que con colaboración del municipio hicieran el puente de arriba, la entrada por la calle 65 y sí les colaboraron y se hizo una ¿Cómo se entrada por llamaba el allá. señor doctor Pero Alberto? ¿Cómo se entonces, ¿qué llamaba el señor? ¿Jorge qué? El de la tenería. Salve? Era el dueño de Tenería Ancla. Y entonces ellos les colaboraron para hacer el puente y que entraran por allá por el descanso, arriba de la falda de Robledo. Y bueno, ya les pusieron ese puente y entraban por ahí. Pero si usted llegaba con un mercado para su casa y vivía en la playita que era la parte más baja del usted para entrar un paquete grande o alguna cosa porque no había forma. Y entonces usted, lo mismo no había modo de entrar un carro, alguna cosa ahí. Y como varios de ellos trabajaran ahí, volvieron a hablar con don José Monsalve. Y ellos de tanto insistir consiguieron que que les hicieran ahí. La tenería se dio un pedazo de su terreno y por ahí entró una callecita, no es sino media cuadra, hasta el puente. Y el puente lo construyeron el municipio, la playita, pero la cuchilla puso materiales y la tenería Ancla les colaboró también con materiales, con cosas, hasta que hicieron el otro puente y ya quedaron con dos entradas. Y el municipio viendo que ellos, cuando les pusieron las entradas, ellos con la platica que conseguían, iban con cemento, iban tapando el camino. Viendo eso, les pavimentaron la calle también. Entonces ya la cuchilla quedó con entrada por arriba por el descanso y con entrada abajo en la calle 63.
Y desde ese tiempo a la Cuchilla se le dice que es el sitio, en ese tiempo era el sitio más cívico que tenía Medellín. Ellos trabajando habían hecho todas esas cosas. Bien, pero uno tiene que ver de dónde salía esa platica, pues, para el cemento, para los del pavimento, pues, de dónde salía la platica que ellos aportaban. Y es que en la década de los años 50 hacen la Junta Comunal, se inventa el Centro Cívico La Cuchilla. Centro Cívico La Cuchilla, que un día un sacerdote que llegó a Robledo, el nombre de La Cuchilla le pareció muy feo. Entonces vamos a cambiarlo por un nombre que sea religioso. Y entonces lo pusieron Masabiel. Y Masabiel es un sitio que relata por ahí la historia donde la Virgen se le apareció a uno al barrio, no la Cuchilla, sino Masabiel, pero eso no pegó. Nadie se grabó ese nombre. Siguió llamándose La Cuchilla. Y hoy en día todo el mundo le dice La Cuchilla. Y repito, no eran cuchilleros, es porque el caminito iba por toda la Cuchilla. Entonces, el Centro Cívico Masabiel, se inventa la Junta de Acción Comunal. ¿Y qué era el Centro Cívico Masabiel? Ellos plana que tenía la Cuchilla, que era abajo a la orilla de la Iguaná, ahí en ese plancito ellos hacen una caseta grande. Ellos la construyen, una caseta grande. Y al lado de esa caseta ponen una guadua supremamente alta, muy alta. Y a esa guadua allá en la parte más alta le amarraban un parlante. Y los domingos, desde las 8 de la mañana, pues, vivíamos ya que ese parlante se escuchaba en la parte baja de Robledo, se escuchaba en el Pesebre, se escuchaba en la Cuchilla, se escuchaba en lo que hoy llaman Zapotieso y esos lugares así, en todas las 8 de la mañana, el micrófono era manejado por tres señores. El uno era don Gabriel Restrepo, el otro Gabriel Osorio, manejaban ese micrófono y empezaban a pasar servicios sociales, servicios religiosos, servicios hasta políticos. Pero lo que más recordamos de esos servicios eran las dedicatorias. Uno llegaba con 2 centavitos allá y le ponían una canción a la novia de uno. Pero entonces uno de ellos, de los locutores, cogía el micrófono y decía, de las iniciales AB para las iniciales OC, van a escuchar el bolero con toda el alma. Y entonces sonaba el bolero y la novia de uno lo escuchaba desde su casa y ese José quería decir que uno se lo había dedicado y uno quedaba más parado con la novia que un berrión porque había puesto los 2 centavitos allá. Y entonces eso era así todo el día y le hacían promoción a las empanadas, a las papas calientes, a los chorizos de ellos hacían ahí. Es que allá trabajaban todos, los niños, las señoras, los viejos, los jóvenes, y en fin, y entonces a las 4 de la tarde sonaba el pasodoble España, mi bella España. Y cuando sonaba el pasodoble España, mi bella España, quedaba inaugurado el baile. De ahí en adelante todo el que llegara podía bailar. Y a esa hora empezaba a congregarse gente. Era el porro, era la cumbia, era la música parrandera paisa, que gustaba mucho, pero también se bailaba el bolero, y cuando había bailarines buenos, se bailaba hasta el tango. Doctor, Entre los doctor, entonces bailarines la que pista de baile se realizaba o se ocasionaba en qué momento, en qué espacio.
debajo de esa caseta grande. Eso era una caseta Sí, grande y eso era para bailar ahí, porque la venta estaba aquí a un lado, el centro cívico Masabiel, esa caseta era para los bailarines. Y entonces allá vimos a bailarines muy simpáticos, que bailaban con su estilo propio, con su modo de ser, que no les importaba quién los estaba viendo, que bailaban como les daba la gana, como fue Carlos Simba. Carlos Simba fue un zapatero y fue un hombre que tomaba aguardiente como si fuera el mejor licor del mundo. Carlos Simba y Amanda Vélez, que vivía media. Amanda Vélez, Carlos Simba vivía a una cuadra o cuadra y media del centro cívico Masabiel. Y una cuadra, en la mitad de esa cuadra y media, vivía Amanda Vélez, que fue de las grandes bailarinas. Hubo otras bailarinas. Y el centro cívico Masabiel, pues, se caracterizó porque el centro cívico Masabiel fue como la, entre la escuela de Robledo no había sino una escuela. Y entonces en la escuela nos conocimos nosotros los de Robledo con los de las Margaritas, con los de Palenque, con los de San Germán, con los del Coco, porque no había sino una escuela. Y así era el centro cívico Marsabiel o centro cívico La Cuchilla. Ese centro cívico sirvió para que nosotros nos conociéramos con los del Coco también, ya éramos mayorcitos, ya teníamos 14 años o algo así, y entonces allá iban los de la calle 65 de Palenque, los del pesebre, y nos volvimos amigos todos. Y por eso en todo ese sector todos nos conocíamos. Y yo vivía en la calle 63 y en ese tiempo no teníamos que cargar todas estas llaves que cargamos hoy. En ese tiempo las casas eran abiertas y entonces todos éramos amigos y cualquier señor sabía que yo era el hijo de Fabio Burgos, pero yo sabía que ese era el papá de mi amigo tal y es Luis y en fin. Entonces el centro cívico Masabiel a todos nos acercó. Nosotros allá íbamos y allá nos presentaban amigas, nos hicimos amigos de muchas mujeres y nos presentaban amigos y nos tomábamos una cerveza o dos y bailábamos de todos los ritmos. En ese tiempo yo había entrado en el baile y estaba muy contento porque ya bailaba, amigos. El centro cívico Masabiel, para nosotros, los de ese tiempo en Robledo, eso es inolvidable. Eso sirvió para muchas cosas. Por eso hoy lo estoy trayendo a esta memoria. doctor, no, y doctor, es una historia mágica y fascinante y traerla a colación es de mucha importancia. Pensamos que sitios así como los que habían en Robledo los extrañamos porque igual nosotros somos de otra generación y queremos que esos sitios sanos y de rumba bonita y donde se escuchaba música demasiadamente hermosa, pues ojalá sigan existieran pues en estos momentos. Fascinante, fascinante todo lo que envuelve la playita, Masabielle y la Cuchilla. Aprovecho la oportunidad para darle saludo a la comunidad de la Cuchilla Masabielle, que conozco bastantes personas. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Doctor, entonces, culturalmente y artísticamente, ¿usted por qué, en palabras tuyas, por qué el centro cívico es una historia que vale la pena resaltar? Bueno, yo resalto, lo que resalto de ese sector y de su gente, es que yo tenía muchos amigos allá en ese tiempo. Y
todos eran unas personas maravillosas. De la Cuchilla nunca conocí gente pues que yo tuviera que temerle o alguna cosa. La Cuchilla era un sitio que se había formado con gentes de otras regiones, pero todos muy respetuosos, todos muy buenos con nosotros, todos amigos de nosotros. Y lo que yo más siempre que el municipio les dijo, hay que trabajar, ellos trabajaron y trabajaron más de lo que les decían y por eso abrieron sus dos vías y por eso a ellos les pusieron los servicios y por eso ellos fueron en ese tiempo, yo diría que tal vez fueron las personas más cívicas que existían en Medellín. Claro, claro, sin lugar a duda, y más porque fuera de que eran cívicos, estaban dando ejemplo y estaban mostrando trabajo en equipo y es muy valioso resaltar pues como todo esto. Doctor, muchas gracias por esta historia tan fascinante. Obviamente su conocimiento es inmenso. Muchas gracias por compartir estas historias con nosotros y que quede esta historia en la memoria de todos los habitantes de Robledo. Yo les agradezco mucho a ustedes que se han preocupado por rescatar estas cosas, porque es que si no las contamos, pasa la generación mía por lo menos y nadie las cuenta, ya quedan totalmente en el olvido. Y hoy en día, pues ya va a quedar en la memoria de ustedes y ustedes se las contarán a otros, porque es muy importante saber cómo se formaron nuestros barrios. Y yo sé que Robledo tiene miles de historias que contar, hay muchas cosas y les agradezco mucho que me hayan tenido en cuenta para eso y volveremos a hablar de Robledo las veces que ustedes quieran, pero muchas gracias. Sí, doctor, no queda sino palabras de agradecimiento y mágico pues porque contar estas historias, hay que conocer la historia, hay que conocer la historia. Yo tengo hijos y ojalá les inculco mucho esto para que sigan conociendo las historias. Doctor Alberto Burgos, mil gracias por estar aquí con nosotros, por transmitirnos su conocimiento. Aprovecho para decirles que la próxima historia que vamos a contar también es mágica, también como todas las que hemos contado. Vamos a contar la bella historia del barrio Cucaracho. Quedan totalmente invitados, cordialmente invitados, que nos puedan acompañar para seguir instruyéndonos, conociendo de nuestra historia, de nuestros ancestros, que bien se lo merecen. A todos ustedes, mil gracias por estar acá. Doctor Alberto Burgos, gracias y gracias. Otra vez gracias a ustedes.